el aprender es aburrido. Lo tonto o lo absurdo siempre deja más dinero. La manera de iniciar un cambio en nuestra vida es aceptar que lo necesitamos. ¿Es el dinero o el mundo en el que vives? Perfecciona tu don y puedes ponerlo al servicio para generar ingresos. Hay mucha gente equivocada que no sabe o no tiene la distinción entre gasto e inversión. Es muy fácil vivir en la víctima y las personas alimentan todo ese victimismo con este tipo de frases. ¿Qué tal, majestuosa humanidad? Espero que te la hayas pasado increíble el día de hoy y que estés excelentemente perfecto. Recuerda que somos majestuosos y en el camino andamos. Esto es Podcast con Tony Bax. ¿Qué tal, majestuosa humanidad? Les saluda nuevamente su amigo Tony Bax y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es Podcast con Tony Bax. Pues me encuentro con un invitado, uno de los invitados más, un invitado más internacional. Hemos estado ahorita en el canal pues teniendo invitados de esta talla y me agrada bastante. Fíjense que su presencia me enorgullece. Es una persona que yo conocí en algún seminario de liderazgo. Me gusta su trayectoria. Ha escrito 4 libros, si no estoy mal, ahorita nos corrige. Es escritor, autor, conferencista, educador financiero. Quiero hacerle ahí un honores y reverencia. Sin más preámbulo y con ustedes en este capítulo bastante nutritivo, Mario de Paz. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigo Tony, pues muy bien. Gracias por la invitación. Para mí es una honra poder estar acá compartiendo conocimiento y lo que hemos podido hacer a lo largo de este tiempo. Y también, pues, como mencionabas, estaba recordando precisamente ahorita cuando nos conocimos en un seminario de liderazgo y fue una bendición poder compartir. Aparte de disfrutar, pudimos aprender muchas cosas y yo pude estar enseñando también algunas de las que comparto y ahora pues en este podcast esperamos sumar mucho valor para las personas que nos están viendo. Desde luego que así será. Y todo este contexto y toda esta, digamos, cultura, por así llamarle, ¿qué te pareció a ti? Porque me imagino que no lo conocías hasta ese momento. Sí, tuve una invitación de la empresa y estuve ahí en México con ustedes y cuando llegué me di cuenta del sistema y cómo lo manejan y me encantó sobre todo el entusiasmo de la gente con muchas ganas de salir adelante, gente que está con hambre de aprender. Fue una de las cosas que más me impactó, gente con hambre de poder aprender y poder trascender en la vida, porque hoy en día vemos muchas personas acomodadas que no quieren salir de la zona de confort. Y estas personas que yo conocí, entre ellas pues te conocí también, me di cuenta que era gente muy, muy emprendedora y es algo que me impactó bastante. ¿Tú cómo llegas a esa filosofía financiera de la que actualmente predicas? Háblanos un poquito de ti. ¿Cómo se construyó Mario de Paz? Fíjate que, bueno, inicialmente yo soy educador, fui docente durante algún tiempo, luego empecé a emprender. Me gustaba mucho escribir y aprendí mucho de mi abuelo materno las finanzas personales, cómo administrarme, cómo mejorar cada día en mis finanzas. Y todas esas herramientas y estrategias que yo aplicaba, pues yo se las compartía a un familiar que me pedía muchos consejos y él en forma de broma me dice, el día que escribas un libro, yo voy a ser tu primer cliente, me dice, porque tus consejos me han ayudado mucho. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Y quedó ahí pues la idea revoloteando. Y en cierta oportunidad dije, bueno, voy a empezar. Y encontré un cuaderno viejo y roto que estaba por ahí, algunas hojas que tenía en blanco. Y empecé a anotar algunas ideas que se me habían venido ocurriendo durante algún tiempo. Empecé a anotarlas. Y bueno, empecé a desarrollarlas. Luego agarré mi computadora y a lo largo de algún tiempo, pues tenía mi libro terminado, que se llama Mejora tus finanzas y construye tus sueños. Esto fue en el 2011. Después de eso, alguien me dice, Mario, tu libro pues me gustó mucho porque lo leyó esta otra persona. ¿Nos darías una conferencia a mi equipo de trabajo? Claro, ¿por qué no? Entonces voy y así me involucro de una manera casual, se pudiera decir, porque no fue algo planificado. Yo voy a ir a impartir conferencias, yo voy a estar esto, no, simplemente escribí el libro y yo quería pues hacerlo llegar a las personas para poder ayudarles, pero alguien me invita y dije, bueno, ¿por qué no? Me gusta eso de hablar en público, me gustan las conferencias, me gusta la enseñanza, he sido educador y así llego a mi primer conferencia hace muchísimos años
y empiezo a trabajar en eso, ¿verdad? Y ahí pues empiezan a salir más eventos, empiezo a prepararme, ya más, no tan empírico, sino a prepararme, a estudiar programación neurolingüística, coaching, empecé a leer mucho, empecé a estudiar acerca del hablar en público y muchísimas cosas, y eso pues lo fui sumando y de ahí pues arranqué. De esa manera, así fue como me involucré en el asunto de las conferencias. Luego me empiezan a conocer las empresas, me empiezan a llamar y empiezo a darme a conocer en diferentes lugares, en diferentes países. ¿Por qué decides hacerlo? Al inicio porque me gustaba, porque me gusta hablar, porque me gusta ayudar a las personas a que provoque un cambio en su vida. Con el tiempo entendí que mi propósito es ese precisamente. Al principio lo hice, como te digo, me invitaron y me empezó a gustar y que la gente me decía qué bien y logré estos cambios y eso me llenaba porque decía, bueno, qué bien que lo que yo hago pues les ayuda a las personas. Pero luego entendí que es mi propósito y mi propósito es, en ese sentido, ayudar a las personas a llegar al estado deseado, a lograr su máximo potencial. Entonces por eso lo hago, porque me llena ver a las personas que puedan transformar sus vidas y obviamente dando lo que tenemos. Yo aprendo de muchas personas y por qué yo no poder también de lo que he hecho, de lo que me ha servido, poder ayudar a otros también. Oye, ¿y esta dinámica o esta nueva etapa en tu vida te agradó? Me imagino que mucho mejor que ser docente. Sí, claro, me encanta porque me encanta todo lo que es la enseñanza, la educación y esto es parte de. Entonces me encantó, pero a través de esta manera me gusta porque puedo impactar a muchísimas más personas, puedo conocer gente de diferentes lugares y eso pues me gusta mucho. ¿Cuál fue tu primer conferencia y cómo fue? Bueno, la primera fue cuando una persona leyó mi libro y andaba promoviendo emocionado con mi primer libro y alguien lo compró, lo leyó y me dice, mira, yo tengo un equipo de trabajo. ¿Tú das conferencias también? Sí, claro. Y yo dije, sí, no sé qué voy a hablar. Obviamente voy a hablar del libro, pero no tenía nada estructurado. Sí, claro, yo voy. Y entonces empecé a estructurar lo mismo del libro, lo mismo que había vivido, pero de una manera ya para exponerlo en una conferencia. Y lo hice. Entonces, no sé si en realidad me visualizaba en grande, como decirte. Sí me visualicé en el sentido de que, bueno, desde esa vez dije, bueno, ¿y por qué no llegar a dar conferencias en todos lados? Y el asunto, pero fue así, no sé cómo explicártelo para darme a entender bien. No fue ni por accidente, porque uno obviamente va construyendo, pero fue de una manera en la que vas ya en el camino y las cosas empiezan a suceder. No es algo espontáneo donde estás en la cama y las cosas y te llegan a tocar la puerta, mira, bien, aquí está. No, ya estás en el camino, ya estás bregando y entonces empiezan a suceder las cosas. Pero tampoco es que en mi caso yo voy a hacer esto y voy a hacerlo. No, yo empecé a trabajar porque en ese momento cuando yo estaba haciendo las cosas, yo solo podía ver lo que tenía a mano, no tenía una gran visión porque era lo que podía hacer. ¿Ya? Por eso le digo, bueno, empieza con tu presupuesto, empieza con esto porque es lo que tienes a la mano ahorita. Empieza ahorrando, es que solo puedo ahorrar $5 al mes. Ahorra eso es lo que tienes, no te veas tan grande, visualízate, pero hazlo con lo que tienes. Y así empecé yo, con lo que tenía. Y empecé y en el camino fui logrando ver más allá y las cosas empezaban a suceder. Y hubo un momento donde levanté bien mi vista y dije, aquí es. No sé si me entiendes Sí. o me da a entender en la metáfora. Porque no soy idealista de los que dicen, yo me visualicé desde niño y tal. No, a mí no me sucedió así. No, desde niño yo quiero ser un gran conferencista. No, sucedió simplemente que era mi pasión, eran cosas que a mí me gustaba y las fui descubriendo en el camino y ya estando en el camino las cosas se fueron dando. Pero eso sí, no estaba sentado en el camino. En el camino iba, si no corriendo, pues iba avanzando a paso rápido. Y actualmente es a lo que te dedicas. Solamente es 24/7. Sí, me dedico precisamente a eso, no solo a dar conferencias, estoy a dar coaching personal también. Estoy trabajando mucho el coaching personal, coaching ejecutivo, empresarial, pero dando coaching a personas que quieren salir adelante en el área financiera, en sus emociones, en cualquier problema, en coaching de vida. Estoy trabajando mucho con el life coaching, con personas incluso de diferentes lugares a través de hoy, que la tecnología que nos ha ayudado bastante. Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. Me tocó varias personas que me decían que eso del coaching no funcionaba. Yo personalmente me capacité un tiempo en coaching ontológico y me decían que justo en el sistema que nosotros aplicamos, que no funcionaba.
No sé, ¿tú qué piensas de esto? ¿Te ha tocado gente que te dice eso? No me ha tocado, bueno, que coacharlos, no, porque definitivamente no quieren. Pero lo que yo pienso es que sí, no funciona. Para ellos no funciona. Ellos creen que no funciona, no le funciona, ya no voy a discutir. A los que creen que sí le funciona, sí le funciona. La manera de iniciar un cambio en nuestra vida es aceptar que lo necesitamos. La persona que no acepta que necesita un cambio, que necesita adoptar algunas situaciones en su vida, pues no va a cambiar. O sea, sí, igual, no hay que discutir. No recuerdo bien, pero una anécdota de alguien que le dice, un sabio maestro le dice, ¿cuál cree usted que es la clave de la felicidad? Le dice, no discutir ni contradecirle a nadie. Le dice, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a creer que eso es? Le dice, usted siendo tan sabio, ¿cómo va a creer que eso es? Para mí eso no es. Tienes razón. Hay de todo en la vida. Hay gente que cree que tal artista es el mejor. Hay gente que dice, ese artista no es el mejor. Y lo miramos hoy en redes sociales, ¿no? Que si Messi es el mejor y que si Ronaldo es el mejor y se ven peleando. Gente que pone todos sus argumentos, el por qué es mejor. Y para mí, cada uno tiene su razón. O sea, ambos tienen razón. Tanto el que le va a uno como le va al otro tiene razón. Sigo tus redes sociales y ha sido más frecuente tu presencia en el ámbito conferencias por Estados Unidos, ¿cierto? Sí, he tenido varias invitaciones por allá. De hecho, este año estoy programando otra gira que tengo en varios estados allá de Estados Unidos. Y se me han abierto muchas puertas. Las redes sociales hoy son una buena herramienta para darse a conocer y la gente me ha conocido a través de mis videos, de mis redes sociales, del canal de YouTube, de mis conferencias, de mis lives y todo lo que he hecho. Entonces, a partir de eso han salido bastantes invitaciones y el año pasado pues estuve también haciendo una gira por allá de mi último libro que se llama Conquistando Desiertos y estuve dando una gira por varios estados de allá de Norteamérica. Mencionaba al principio que son 4 libros. ¿Son 4 o 5 ya? Sí, son 4 libros. El primero es Mejora tus finanzas, construye tus sueños. Los otros 2 son de educación y mi faceta como educador, el niño que no soñaba y un maestro inolvidable. Y el tercero es un libro de autoayuda, superación personal, que se llama El desierto no es para siempre. Mencioné Conquistando Desiertos porque así se llamó la gira, pero el libro se llama El desierto no es para siempre. Ah, muy bien, ese yo lo tengo. Yo lo tengo. Para todos los que nos escuchan, quiero presumir que está autografiado por ti. Oye, ¿el primer libro que escribiste cuál fue? Mejora tus finanzas y construye tus sueños. Es un libro de principios financieros para ayudar a las personas a emprender y a poder mejorar cada día sus finanzas personales y poder trascender. Me agrada eso, platicar acerca de ello, estaría interesante. ¿Cómo llegaste a escribir ese libro? O sea, ¿de dónde nació? ¿Por qué ese fue tu primer libro? Yo le daba muchos consejos financieros a un familiar y le servía mucho. Me preguntaba, mira, yo estoy endeudado, estoy haciendo esto, tengo esta situación financiera y con el tiempo yo le iba asesorando y me dijo, pues, mira, me han servido muchísimo tus consejos. He logrado salir de deudas, he logrado hacer mis cosas y el día que tú escribas un libro, yo voy a ser tu primer cliente, la primera persona que te lo compre. Eso lo dijo en forma de broma, pero de ahí me nace la idea de decir, bueno, voy a plasmar todas esas cosas que yo pude enseñarle a él a través de un libro y ahí empiezo a escribir y se convierte pues en mi primer libro. Pero tú, o sea, ¿escribiste ese libro porque estudiaste algo respecto al tema? No precisamente. El libro es muy práctico, son principios básicos, experiencias personales y cosas que yo he aplicado a mi vida. A mí me gusta escribir acerca de lo que yo he vivido, no me gusta, de hecho todos mis libros son de eso, de lo que yo he vivido, no me gusta jalar tips, jalar de aquí para allá, que 5 pasos para esto, 5 pasos para el otro, que yo no he vivido. Obviamente si yo los he vivido, pues lo voy a plasmar ahí, pero de ahí donde sale ese libro, porque son cosas que yo apliqué a mi vida y que me sirvieron mucho en mis finanzas personales y me han hecho lograr las cosas que tengo hasta el momento. Ok, yo creo que adentrándonos a ese tema, yo quería hacerte una pregunta, o qué piensas de esto desde tu perspectiva. ¿Es el dinero o el mundo en el que vives lo que necesitas o lo que te hace requerirlo? ¿Te refieres a que si requerimos el dinero por la situación o el mundo en el que vivimos? Sí, me refiero que, por ejemplo, a veces tú no necesitas tanto dinero. O sea, no quiero que mi comentario se escuche mediocre. Solo que a veces el dinero que necesitas es por el mundo que te rodea. Porque ni siquiera es que lo necesites, sino para aparentar una mejor vida. ¿Es el dinero o el mundo en el que vives? Sí, el dinero es un medio para lograr cosas materiales y lograr lo que quieres.
pero todo va a depender de las metas, del propósito que tengas en la vida. Hay personas que no necesitan mucho dinero para vivir plenamente, para vivir felices. Hay personas que sí, o sea, todo va a depender de la proyección que nosotros tengamos. Obviamente se necesita ambición en la vida para salir adelante, para lograr cosas grandes, pero hay personas también que tienen muchísimo dinero, que, como dice un dicho, que son tan pobres que lo único que tienen son dinero. O hay personas que el dinero que tienen los pierde, los hace perderse de ellos mismos. O sea, todo tiene que venir desde una plenitud, pero sí necesitamos dinero para vivir y dependiendo del mundo en el que nosotros estemos viviendo, nuestra manera de interpretar el mundo, lo que nosotros anhelemos en la vida, nuestra familia, porque el dinero también tenemos que entender que no es lo más importante, pero sí afecta todas las cosas que sí son lo más importante, como la salud, la familia, la educación, el hogar y todo lo que nosotros podemos, pues, tener, que sí es importante para nosotros. Y obviamente entre más tengamos, pues vamos a tener mejor acceso a salud, mejor acceso a alimentación, a salud, a disfrutar en el hogar. Entonces tenemos que entender eso, pero todo depender de lo que la persona quiera, porque yo entiendo también que las personas, al meterles la idea de que tienes que tener, se frustran y intentando avanzar para lograr eso y persiguiéndolo desesperadamente, lo alejan más, ¿ya? Porque el dinero, hay que tener una buena relación con el dinero, entonces se vuelve una relación tóxica al perseguirlo desesperadamente. Pero cuando nosotros lo hacemos desde estar completo, desde el ser, desde el crecimiento personal, pues va a ser mucho más fácil. Yo te pregunto ello porque veía uno de tus videos en donde hablabas de la pobreza bien vestida, donde hay gente que a lo mejor apenas si tiene como para sobrevivir, pero anda con el iPhone, ¿no? El 14 Pro Max. Por ahí algo así veía en tu video. ¿Cómo es esta parte? Sí, hay personas que intentan aparentar porque no saben, es falta de identidad, no saben en realidad quiénes son y quieren aparentar cosas, quieren pertenecer a un grupo social. Todos necesitamos pertenecer a una tribu, pero ellos quieren pertenecer a una tribu que todavía no está acorde a sus posibilidades. Entonces no tienen ni para pagar la renta, pero andan presumiendo cosas. Entonces es una pobreza bien vestida, están endeudadísimos y hay un dicho que dice carros y casas vemos y deudas en el banco no sabemos. Entonces cuando empezamos desordenadamente en nuestras finanzas, esto nos va a provocar a futuro un problema serio, porque ese estatus no lo podemos mantener durante mucho tiempo, porque obviamente no hemos construido una estructura financiera que nos esté pagando esos lujos. Claro, Y bueno, estamos hablando del iPhone. El iPhone 14 es un ejemplo que dices, pero eso es algo que al final de cuentas cualquier persona puede pagar y aunque sea endeudarse un poquito, pero hay personas que lo hacen con cosas un poco más caras o de mayor precio, como un automóvil de lujo, cosas que todavía no pueden ellos pues pagar y lo agarran por cuotas, etcétera. yo leía por ahí, no recuerdo muy bien cómo iba la frase, pero decía que lo caro comienza cuando... Ay, ¿cómo iba esa frase? Estaría genial mencionarla, pero ya se me olvidó. Lo caro comienza... Lo caro... Es que No me no hay acuerdo. nada caro ni barato. Lo que pasa es que uno no tiene plata, pues, pero el asunto es que cuando sabemos quiénes somos, vamos a ir paso a paso. Yo veo como construir nuestras finanzas peldaño a peldaño. Cuando iniciamos desde abajo, obviamente, pues con personas que venimos, que no hemos tenido herencias, que no hemos tenido grandes cosas, empezamos peldaño a peldaño. No podemos construir un castillo en el aire, como decimos, o de arena, se nos va a derrumbar. Entonces vamos, ponemos los cimientos, vamos construyendo y poco a poco vamos haciendo nuestra estructura con una base sólida, porque de eso se trata, no de querer aparentar, basado en la pregunta que hacía, ¿verdad? La pobreza bien vestida. Tenemos que tener bases sólidas para que cuando venga la abundancia económica, obviamente vamos a poder sostener todo eso. ¿Qué es para ti el ahorro? ¿Es ahorro o apartado? Bueno, son términos que tienen relación para mí. Yo creo que el ahorro, para mí el término en sí, ahorro, tiene que ver con ponerle un nombre o un apellido, como le decimos. Al ahorro tienes que ponerle un nombre para que en realidad valga la pena. No es hacer un apartado o hacer un ahorro solo por ahorrar. Ahí estoy haciendo mi ahorro, pero ¿qué nombre le pones a eso? ¿Para qué lo quieres? Es un ahorro para invertir. Cuando tú le pones un apellido al ahorro, involucras emociones.
Por ejemplo, dices, bueno, voy a empezar a ahorrar porque quiero tener mi negocio propio, quiero invertir en mi negocio propio. Entonces tú empiezas a ahorrar y sabes que no debes de gastarte eso, pero tú estás emocionado. ¿Por qué? Porque cada vez que tú apartas una cantidad para ahorrar, estás emocionado porque va creciendo y te acercas más a tu meta para empezar a invertir. Lo mismo si estás ahorrando para un vehículo. Dice, bueno, yo estoy ahorrando para mi automóvil. Entonces voy a empezar a ahorrar para mi casa, para enganchar la casa, para cualquier cosa que quieras ahorrar, para un viaje. Pero mezclas una emoción. Entonces va a ser más difícil que vengas y en cualquier emergencia lo agarres y te lo gastes. Entonces hay diferentes tipos de ahorro. Yo sugiero que lo primero que debemos tener es un fondo de emergencia, pero podemos hablar de eso más adelante. A lo que voy es que el ahorro es muy importante y se debe de hacer antes de los gastos. Yo sugiero siempre que el ahorro sea antes de los gastos, porque los que intentan ahorrar de lo que les sobra jamás van a ahorrar. Siempre hay algo en que gastar la plata y el ahorro es un hábito. Dice, pero ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza? No, es que no te alcanza porque no sabes ahorrar, porque no tienes el hábito de ahorro. Por muy mínima que sea la cantidad, empiezas a enseñarle a tu mente de que tú debes de ahorrar, porque lo que ahorras es lo que te queda a ti. Lo demás se va en gastos, lo demás se va en comida, lo demás se va en pagos, lo demás se va en ropa que quizá ni estamos usando, que está colgada en un armario, lo demás se va en gustos, pero lo que ahorras, eso es lo tuyo, lo que te queda. Mira, fíjate qué buena definición. Yo creo que lo voy a empezar a aplicar así. Primero el ahorro. Muchos dicen, bueno, primero pagamos y lo que queda, pues ahorramos. Pero nunca te queda nada. En realidad siempre Sí. se ajustan. Ok, ahora Esa mira, mentalidad de carencia. tocando esos... El que tiene mentalidad, Dime, digo, dime. el que tiene mentalidad de abundancia, lo primero que tiene que tener es su ahorro. La mentalidad de abundancia es ahorro, pago y gasto. El que tiene mentalidad de carencia es gasto, pago y ahorro. Obviamente no le va a caer nada. Y cuando me refiero de entre gasto y pago, gasto es algo muy personal, gustos y todo. Pagos son las obligaciones que tenemos que hacer. Pero el que tiene mentalidad de abundancia primero ahorra, luego hace sus pagos correspondientes, sus obligaciones y después hace sus gastos. Si queda, se da gastos en gustos. Pero el que tiene mentalidad de carencia, pues nomás tiene su ingreso, lo primero que está pensando es en ir a comprarse algo, en salir a comer, en darse gustos. Y entonces luego viene y si le alcanza, paga y después tiene que endeudarse. Y si sobra, que nunca va a sobrar de esa manera porque tiene mentalidad de carencia, va a ahorrar. Entonces, para él nunca queda nada o para ella. Veía también en otros de tus videos que la situación financiera de una persona depende mucho de sus emociones. Sí, yo siempre en los talleres, conferencias y seminarios que doy, les digo que repitan una frase conmigo y les digo que los problemas financieros no son por el mal manejo del dinero, sino por el mal manejo de las emociones. Porque el que aprende a manejar sus emociones, aprende a manejar su dinero. Si fuera de aprender a manejar el dinero, sería fácil. Cualquier persona que sepa de números, que saque una maestría en economía, pues va a aprender a manejar bien su dinero. Al final el dinero termina siendo números. Pero si no sabe manejar sus emociones, no puede manejar ni su billetera. En cualquier lugar que pase por ahí, le guste algo, y si carga dinero o un par de tarjetas de crédito, las va a pasar a comprar. Entonces, lo primero es aprender a manejar las emociones. Y tengo un taller que se llama Conectándonos con la Abundancia, donde trabajamos precisamente eso, el ser, las emociones, las creencias limitantes, porque de ahí parte todo. El que no sabe manejar sus emociones, ni siquiera le va a ir bien con la pareja. ¿Qué El que no sabe emociones? manejar sus emociones, Perdón que te interrumpa, pero ¿qué emociones principalmente consideras que se tienen que manejar para tener una buena administración o unas buenas finanzas? es que todo va a depender porque hay personas que, bueno, todos le damos un significado al dinero. Todos buscamos una emoción detrás del dinero. Algunos buscan poder, algunos buscan diversión, otros buscan seguridad, otros buscan la parte de sentirse bien al tener dinero. Y eso nos pasa a todos. ¿Ya? Y es de descubrir qué emoción buscamos detrás del dinero. No buscamos el dinero es un papel. Si fuera dinero, pues podemos encontrar el dinero de Macopoli, de Monopolio, ¿cómo se llaman esos juegos? O sea, no buscamos eso, cualquier tipo de dinero, buscamos la emoción que nos produce el tener ese dinero, ya sea para ahorrar. A algunos le da seguridad. Yo estoy descubriendo que a mí me da seguridad tener la plata. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo plata,
guardada y sé que sucede cualquier cosa, pues ahí está la plata, yo puedo comprar lo que sea, me da seguridad. ¿Ya? Algunos otros manejamos diferentes tipos de emociones, pero varios. Yo tengo varias emociones que busco tras del dinero, 2, 3 emociones, pero hay quienes están más desbordados en la diversión. El dinero para ellos es diversión. Entonces, cuando tienen plata, lo que piensan es en ir a divertirse. Cuando yo entiendo que el dinero a mí me genera poder, me genera ese sentimiento de estatus, obviamente, o me genera lo decía, diversión o seguridad. Entonces yo entiendo eso y empiezo a calibrar esa emoción, ¿ya? Porque si no me voy a desbordar. Yo ya entiendo que para mí el dinero es diversión y que puedo malgastarlo, entonces yo tengo que aplicar algunas estrategias entendiendo cómo actúo para no ir a malgastar el dinero. Entonces, alguna pudiera decir dárselo a la pareja, que es más equilibrada. oye, entonces tiene que ver mucho con el ego, ¿no? Con el Sí. cómo nos sentimos con eso, ¿no? ¿Cómo controlas el ego administrativo de tu vida? El ego, se habla tanto del ego. Nosotros no podemos eliminar el ego. El ego nos ayuda a trascender. El ego es aquello que nos empuja, es aquello que nos hace llegar a ser grandes, pero también es aquel que a veces nos da un par de golpes, ¿verdad? Entonces, con el ego no podemos eliminarlo, matarlo, no podemos, simplemente tenemos que aprender a dominarlo. El ego, la sensación de poder cuando está muy desbordada, la sensación de querer ser. Porque sí, el ego te empuja. Nosotros somos quien somos gracias al ego. Pero también a veces el ego nos golpea cuando nos desbordamos. Entonces, es aprender a calibrar, a utilizar el ego a nuestro favor. Yo creo que en todo sentido, en cualquier área de la vida. Aquí, bueno, en México, no sé si allá en Guatemala, se dio una revolución de estos famosos chicos y chicas que se hacen llamar buchones. No sé si has escuchado acerca de eso. He escuchado un poco. Los buchones, bueno, normalmente son personas que, pues no sé, que aparentan tener dinero o que a lo mejor sí lo tienen, ¿sabes? Porque hay algunos que sí lo tienen, pero hoy en día ya no sabes quién es un buchón de veras y quién es un buchón falso, ¿no? Porque se pusieron muy de moda unas camisas como medio coloridas y vamos, qué sé yo, es una tendencia, es una moda. No me quiero meter en conflictos por hablar de estos temas, pero por ahí va más o menos. Quiero tomar este ejemplo como referencia ante la gente que a veces sale a la calle y pretende vestirse bien simplemente como para ser aceptada dentro de la sociedad. Entonces, hablando del ego, siento que nada más es la apariencia y efectivamente el dinero piensan que llena ese vacío de autoestima para poder, pues no sé, sentirse mejor pero ¿con quién? ¿Con uno mismo o con la sociedad? Mira, es muy interesante lo que dices. Lo importante es estar bien con uno mismo. La mayoría de personas andan viendo siempre hacia afuera. No, y escuchaba algo muy interesante. Dice, bueno, todo el mundo quiere viajar y conocer los diferentes lugares del mundo y todo, pero no se atreven a viajar o a hacer el viaje más importante e interesante de su vida, que es hacia adentro. Entonces, cuando aprendemos a conocernos, cuando aprendemos a amarnos, a elevar nuestra autoestima y saber quién somos, no andamos viendo hacia afuera, no queremos aparentarle a nadie, queremos estar bien con nosotros mismos, con o sin dinero, obviamente. Todo inicia desde nosotros, porque el dinero es una lupa. La persona que tiene malas intenciones con dinero, pues va a cumplir sus malas intenciones y un poco más exponencial. Y el que tiene buenas intenciones, con dinero pues puede poner un orfanato, con dinero puede ayudar a mucha gente pobre, con dinero puede ayudar a su iglesia, con dinero puede ayudar a donde quiera, puede hacer muchas cosas. Bueno, el dinero al final termina siendo una lupa. Lo importante es que tanto nosotros estemos en paz con nosotros mismos, que tanto nosotros dejemos de ver hacia afuera y que estemos bien, que estemos plenos, obviamente luchando en la vida, porque en la vida hay que luchar para generar dinero, hay que trabajar, pero si por andar detrás de ese dinero nos vamos a perder, o sea, hay que tomar en cuenta también eso. Y no estoy hablando de que tenemos que ser mediocres, que tenemos que ser pasivos, simplemente a tu comentario, lo que dices, no querer aparentar. Cuando yo sé quién soy, yo sé que no debo gastar más de la cuenta porque ese dinero todavía no es mío, lo tengo que pagar, lo tengo que invertir en mi empresa. Sé que no es el momento,
Y no tengo que aparentar. Y aunque me inviten a pertenecer a cierto club, a cierto grupo social, digo, no. Aunque me inviten a viajar, yo sé que ese dinero no lo tengo disponible para eso, no, porque yo sé quién soy y sé lo que quiero en la vida. Pero si no, voy a llegar a ese momento de un nivel incluso de endeudamiento por aparentar tener una vida que no va acorde a mis posibilidades. Ahorita lo que hablamos de una pobreza bien vestida. ¿Cuáles tú considerarías que serían las herramientas que debería tener esta persona o la gente en general para poder llevar unas finanzas correctamente? Yo lo primero que aconsejo a las personas es que hagan su presupuesto. Hay tres maneras para mejorar o para retener nuestros ingresos, porque el objetivo aquí es retener lo más que se pueda para poder invertir. Y lo primero es hacer un presupuesto. Y el presupuesto no es más que decirle a nuestro dinero a dónde debe ir en vez de andar averiguando hacia dónde se fue. Y esto es muy trillado y podemos encontrarlo en cualquier lado. Todo el mundo habla de eso. Sin embargo, aunque se hable muchísimo de esto, muy pocas personas hacen su presupuesto, lo llevan a cabo, lo cumplen a cabalidad, y esta herramienta es muy indispensable, es algo muy sencillo. Entonces, hacer un presupuesto mensual, quincenal, depende cómo la persona quiera hacerlo, y destinar sabiamente, acorde a sus ingresos, la cantidad necesaria de dinero a cada cuenta. Y desde ahí ir haciendo los ajustes. Eso sería lo primero, hacer un presupuesto, llevar un control de gastos. Y eso es algo muy importante también, porque las personas compran, pagan, hacen y no guardan sus recibos, no apuntan, ya no es necesario ni cargar una libreta, en el teléfono puede ser, y llevar un apunte, decir, bueno, cuánto gasté hoy, cuánto gasté en la semana, y llevar todos esos apuntes para ver el presupuesto y compararlo, cómo voy para el siguiente mes, porque el primer mes nos va a salir un poquito bastante desequilibrado tal vez, porque no lo habíamos hecho. El segundo mes vamos a hacer los ajustes necesarios, y llevar ese control de ingresos, de gastos, es algo muy, muy importante. Y si alguien tiene pues una empresa, pues tiene ese control de ingresos y egresos, un micronegocio o lo que sea. Entonces es muy importante el control de ingresos y egresos. Y algo también que es muy importante, aparte del ahorro, es crear un fondo de emergencia. Es una herramienta muy, muy indispensable para evitar meterse a deudas o a problemas. Tener un fondo de emergencia que mínimo debería de ser de 3 meses de nuestro presupuesto mensual. Por ejemplo, no sé, en México, pero vamos a hacer de cuentas que el presupuesto mensual de gastos de una persona son $1,500. Lo vamos a poner en dólares para estandarizar. $1,500, con eso vive, con eso sus pagos, con eso mantiene el estilo de vida actual. Entonces debería de tener 3 meses de esos $1,500. Significa que tendría que tener $4,500 de fondo de emergencia. Sucede cualquier imprevisto, cualquier cosa, tiene ese fondo de emergencia para poder vivir. Alguna persona que es empleado, por ejemplo, si lo despiden del trabajo, tiene 3 meses para sobrevivir. Lo óptimo sería que ese fondo de emergencia o de seguridad fuera de 6 meses. En ese caso serían $9,000, pero teniendo mínimo los 3 meses le ayudaría. Sucede alguna otra situación familiar, tiene que hacer algún gasto fuerte, pues sabe que de ahí puede tomarlo sin necesidad de ir a pasar la tarjeta de crédito, sin necesidad de ir a meterse a un crédito. Y eso es algo que también se oye muy, muy fácil, pero la mayoría de personas no tiene un fondo de seguridad al cual acudir, obviamente, en alguna situación imprevista. Entonces, creo que esas 3 herramientas son básicas. Hay muchas herramientas que podemos tener, pero lo que es un presupuesto, un control de gastos, llevar un control de gastos y tener un fondo de emergencia nos puede ayudar muchísimo para empezar a estructurar bien nuestras finanzas personales. Oye, y por ejemplo, si hay gente que solamente depende de una fuente de ingresos y quiere, por ejemplo, ahorrar o quiere tener ese control, como tú mencionas, pero no le alcanza. La manera de mejorar las finanzas, algo tan básico, es, aquí esto se acabaría en medio minuto. La manera de tener finanzas saludables es gastar menos de lo que gasto. Perdón, gastar menos de lo que gano y producir más de lo que gasto. Esa es la base de las finanzas personales. Pero ¿cómo hago eso? Entonces eso es un proceso. Si estoy recibiendo un ingreso demasiado pequeño y ya no puedo extralimitarme más, porque obviamente estoy cubriendo únicamente mis necesidades básicas, entonces yo tengo que hacer algo. Tengo que incrementar mis ingresos. Tengo que emprender. ¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre? Es que no me alcanza el tiempo. No, mire. El que tiene problemas económicos, lo que tiene que revisar es en qué está invirtiendo su tiempo. Estás mucho en las redes sociales, estás mucho con amigos que no solo te hacen perder el tiempo, estás descansando demasiado, no sé, tienes que hacer algo. Entonces sin incrementar
tu nivel de gastos incrementa tus ingresos. Y lo que te sobre, obviamente, porque ya vives de algo, ya estás viviendo ilimitadamente, pero estás viviendo, eso empiezas a invertirlo. Entonces, en este caso, hay personas al contrario que generan muy buenos ingresos, pero sus gastos son muy elevados. Entonces, ellos sí pueden bajar su nivel de gastos y mediante un presupuesto, mediante simplificar el estilo de vida. ¿Para qué? Para que sobre un poco para empezar a pagar deudas, o que sobre un poco para hacer un ahorro para invertir, que sobre un poco para el fondo de emergencia, no sé, para comprar aquello que han querido. Depende, todo va a depender de lo que la persona quiera en su vida. Hay mucha gente equivocada que no sabe o no tiene la distinción entre gasto e inversión. ¿Cómo saber qué es gasto y qué es inversión? Bueno, imagina que compras unos zapatos para tu trabajo. ¿Son una inversión o un gasto? La gente diría, pues es una inversión. Yo considero que sería inversión si y solo si ocuparas esos zapatos únicamente para trabajar. Eso sería una inversión. Pero un gasto es comprar unos zapatos y usarlos en el trabajo y usarlos en la calle y usarlos al salir. Yo creo que tendríamos que ser tan meticulosos de si vas a comprar unos zapatos para el trabajo, te vas en pantuflas hasta el trabajo y llegando al trabajo te pones los zapatos y entonces hablamos de que es una inversión. No sé si estoy mal, corrígeme. Está bien, no pudiera corregirte. Lo que sí te puedo decir es de que todo es relativo en esta vida. Si hablamos en términos monetarios, muchos lo dicen y para mí también, inversión es aquello que coloca dinero en tu bolsillo, es aquello que tú sacas de dinero, hablando específicamente de dinero, que tú pones dinero y va a regresar, pone dinero en tu bolsillo. Un gasto es aquello que no pone dinero en tu bolsillo, que solo saca dinero de tu bolsillo. Podemos hablar de zapatos, podemos hablar de un vehículo, podemos hablar, son gastos, pero todo es muy relativo. Te digo, por ejemplo, si yo compro un vehículo, puede ser un gasto. ¿Por qué? Porque es un vehículo para andar paseando, para andar para aquí, para arriba y para abajo, como decimos acá. Pero también puede ser que yo haya comprado el mismo vehículo y que lo use como taxi. Entonces fue una inversión. El vehículo para dejarlo en Uber. Entonces se vuelve una inversión y todo va a ser muy relativo. En términos generales, obviamente va a ser inversión es aquello que regresa dinero a tu bolsillo y con ganancia, obviamente, y gasto es aquello que solo te saca. Pero mencionando el término, el ejemplo que das, no solo vamos a invertir para retornar dinero. ¿Ya? Cuando decías eso, yo pensaba que a veces invertimos en nuestra salud también. Un buen par de zapatos, puedo comprar un par de zapatos de $30 que me van a dañar mis pies, voy a estar porque paso todo el día parado, porque cuando trabajo, mi trabajo es pasar mucho tiempo parado, un ejemplo, o me compro unos de $100, $150 que me van a dar comodidad y me van a producir salud, porque me van a mantener mi salud porque no me voy a enfermar. Entonces yo estoy invirtiendo en mi salud, porque al final de cuentas, con un par de zapatos que yo me ponga de mala calidad, me van a dañar mis pies, voy a tener que ir del médico, para poner un ejemplo. ¿Ya? Es decir, bueno, el gasto puede ser un gasto, pagar el gimnasio. Sí, si no lo utilizas, si no vas al gimnasio, sí. Pero si vas al gimnasio porque hay un instructor y te va a estar diciendo qué hacer y vas a mejorar tu salud, estás invirtiendo en tu salud, siempre y cuando tus condiciones lo permitan, porque ahí también es muy relativo analizar la condición económica que tienes, porque también puedes hacer ejercicio en tu casa. Pero todo eso va a depender, como te digo. Pero monetariamente, inversión es aquello que tú pones plata y regresa con ganancia. ¿Ya? Pone dinero en tu bolsillo. Y gasto es aquello que solo sacas y no lo vas a volver a ver. Hay mucha gente que se queja de no tener el sustento suficiente para a lo mejor tener una buena vida, o incluso ni siquiera saben lo que es una buena vida. Hay personas que deciden educarse financieramente y gente que dice, pues no lo necesito porque el dinero cambia la vida, que es lo que mencionabas, ¿no? Que solo es la lupa que potencializa. Pero esos paradigmas de esa gente... Paradigmas. La gente que dice que el dinero es malo, la gente que dice que no necesita dinero, la gente que dice que el dinero no da la felicidad, la gente que dice que el dinero cambia a las personas, es la gente que no tiene dinero. Claro. Alguien con dinero no va a decir eso. Pregúntale a Elon Musk, si vamos a ir a un extremo, Elon Musk, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, si el dinero es importante, claro, te van a decir que sí. Y aún no estamos hablando de extremos, que es gente multimillonaria. Pero pregúntale al empresario cercano a tu familia que tú conoces,
Si el dinero es importante, si el dinero le ayuda a vivir mejor, claro, te va a decir que sí. Y no te va a decir el dinero aquí, el dinero allá, ni todo ese montón de cosas de personas que viven el papel de víctimas. Porque ser víctima es muy fácil, porque entonces vivimos buscando victimarios por todos lados y no nos hacemos responsables de nuestra vida, de nuestro futuro y de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Entonces es muy fácil vivir en la víctima y las personas alimentan todo ese victimismo con este tipo de frases y obviamente no van a tener la plata nunca si siguen así. Necesitan un cambio de paradigmas, un cambio, y eso precisamente como dice la educación. Yo creo que debería ser responsabilidad de los padres. Hasta cierto punto la educación formal, primaria y secundaria. Obviamente hay personas que se han criado sin sus padres, pero hasta cierto punto los tutores, los padres pueden darles cierta educación formal, si se puede decir así, con la primaria, aprender lo básico, a leer, escribir y todo. Pero la educación para trascender, para salir adelante, la educación para lograr las cosas que queremos en la vida, eso hasta cierta edad yo creo que es responsabilidad nuestra. Ya cuando uno inicia la adolescencia, cuando uno ya es adulto, ya uno puede buscar la información, que es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Hoy en día es mucho más fácil, te metes en vez de estar viendo tonterías en YouTube, estar viendo los últimos modas, en vez de estar viendo a la última canción en la que la fulana le tira al sutano y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que ahorita que está de moda todo eso, te pones a escuchar un podcast como estos, te pones a escuchar un video de emprendimiento, te pones, a ti te gusta, vamos a poner un ejemplo básico, la carpintería, porque tienes sientes que tienes ese talento. Ponte a ver cosas, hoy hay una infinidad, hoy todo está en las redes sociales, como YouTube, hay tanta información. Perfecciona tu don y puedes ponerlo al servicio para generar ingresos. Esa educación sí es responsabilidad nuestra. Inclusive si no sabes leer ni escribir, hoy todo está en videos. Entonces, esa educación sí es responsabilidad nuestra. Creo que la otra, pues hasta cierto punto, nuestros padres de pequeños pues nos pueden inculcar, nos pueden poner. Hay principios también, pero también hay personas, como repito, que no han tenido ese acceso porque no han tenido sus padres. Pero llegar a una edad adulta, llegamos 20 y tantos años, ya es momento de despertar y dejar de quejarnos y decir, bueno, ya lo que me pasó, ya me pasó y eso me ha hecho ser la persona que soy. Es momento de retomar, de empezar a aprender, de empezar a educarme para lograr cosas grandes en la vida. Yo conozco gente que sin saber leer y escribir son grandes empresarios, que aprendieron a leer porque tenían que firmar, a poner su nombre, ¿ya? Aprendieron a escribir y a leer solo precisamente para eso. ¿Por qué? Porque dejaron el papel de víctima. Pero si seguimos en ese papel de víctima, pues vamos a estar ahí repitiendo esas frases que nos permiten estar en esa zona de confort, entre comillas de confort, de incomodidad, porque en realidad estamos incómodos. Yo creo que toda la gente, si tuviera educación financiera desde la escuela, si en la primaria nos hubiesen enseñado eso, y digo, tú que fuiste docente, ¿tienes alguna idea del por qué no en las escuelas ingresan ese tipo de conocimiento? O sea, cultura financiera, ¿por qué no hacen eso? Mira, y hablando de eso, qué bueno que lo tocas, hablando específicamente de la educación financiera, esa sí creo que es responsabilidad que tiene mucho que ver los gobiernos en la educación, los colegios privados también, se debe inculcar. Yo creo que no lo ponen porque algunos dicen que no les conviene, no me voy a meter esos rollos, pero no les conviene porque la gente siga siendo igual, siga endeudada. De hecho, tú vas a Estados Unidos y lo primero que te dicen, construye tu crédito. Aquí la gente sin crédito no es nadie. Imagínate esa frase. La gente aquí sin crédito no es nadie. ¿Por qué? Porque es una cultura de endeudamiento. Entonces, no conviene la educación financiera a nivel general, porque necesitan que las personas sigan en lo mismo. Es mucha responsabilidad de los gobiernos. Deberían de incluir, creo yo, en vez de algunas otras áreas que a veces no son tan indispensables, para mí, que fui docente durante algún tiempo, la educación financiera debería ser básico y la educación emocional, tanto como la matemática, debería estar educación financiera y educación emocional dentro de las escuelas. Yo creo que eso sería algo magnífico y no sé si al final es utópico, no sé si algún día se va a hacer, pero es muy, muy importante.
Yo creo que sí, es la revolución. Yo creo que sería una revolución porque habría menos ignorancia, habría más factores de donde poder sacar incluso a flote al país, sea cual sea, ¿no? Claro. Con más gente preparada. Ahora, justamente tocando este tema, si nos damos cuenta de esta realidad, quizás destaparle los ojos a la gente de que si sabemos que vivimos en un mundo que no está acondicionado para que todos seamos exitosos, ¿por qué no ser tú uno de esas personas? O por qué tú no marcar esa diferencia y decir, bueno, a ver, ¿qué necesito, no? ¿Qué es el dinero? ¿Cómo lo ocupo? ¿Cómo me apalanco? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Y a lo mejor, pues darle un giro, no a tu país, pero al menos sí puedes empezar por tu vida, ¿no? En algún capítulo mencioné que el aprender es aburrido. Lo tonto o lo absurdo siempre deja más dinero, porque la gente es donde está más enfocada. Y el aprendizaje y las cosas de poder, las cosas de valor para nuestras vidas, desgraciadamente son aburridas. Pero ¿qué le recomendarías a la gente para poder tener una mejor administración de sus vidas? La gente tiene que leer mucho, educarse y tener un mentor. Son tres cosas que yo creo que, bueno, cuando lees obviamente te educas, pero cuando hablo de la educación, estamos hablando de una educación en la que tú inviertas en ti mismo, en cursos y aprendas cada vez más y que tengas un mentor, una persona que te lleve de la mano, que tenga los resultados que tú quieres tener. Entonces, son cosas muy importantes que las personas, yo le recomendaría a alguien, se las he recomendado a varios, mira, ¿qué tengo que hacer? Tienes que leer. Es que no me gusta leer y por ahí empiezo, porque es que no me gusta leer. Ah, bueno, pero si tienes Facebook, si te gusta leer, porque pasas leyendo, solo que pasas leyendo tonterías. Tienes que leer, tienes que agarrar el hábito. A mí tampoco, o sea, no nos gustan las verduras, pero nos hacen bien. Tienes que leer porque te hace bien. Y entonces vas agarrando poco a poco el hábito, que te eduques, que busques cursos, que veas videos, que cosas obviamente educativas, que te eduques lo más que puedas y que inviertas ese tiempo y si puedes pagar, si puedes un curso pagado, inviértelo en ti. Magnífico, paga un coaching, paga todo lo que tengas que hacer. Y lo tercero, pues que tengas un mentor, que te guíe, que te diga, bueno, aquí sí, aquí no, que tú puedas consultarle, al que tú le puedas decir, mira, estoy en este proyecto, quiero invertir en esto, pero no sé si sea factible o no, que pueda perder mi plata. Y que te pueda dar una visión más general, porque está desde afuera, no va desde tus emociones, una visión un poquito más imparcial. Obviamente un mentor no es un asesor, un mentor no es alguien que viste en la tele, un mentor es alguien que tiene los resultados. Ya lo digo coaching, pues, pero en realidad es lo que trato de conectar con las personas y si algo de mi vida, de mi experiencia y de lo que he aprendido puede ayudarles, pues eso es a lo que me dedico. Ahora, no discuto con la gente que dice que no funciona. No funciona, definitivamente. Y mencionábamos que siempre en el mundo en el que vivimos hay opiniones totalmente divididas, pero pues al final cada quien escucha a quien le deja pues un aprendizaje. A lo mejor algo de lo que tú dijiste a las personas que están escuchando, pues les va a servir. Y para muchas otras va a ser, ¿eso qué? Algunos otros no. Exacto. Al final yo siento, a mí me funciona. A mí me funciona. Al paso del podcast hemos tenido grandes invitados de nuestro sistema de trabajo. Pues le decía yo justamente a una persona, cada quien habla como la ve en la feria, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que quieras dejarle a la gente que creas que le puede aportar. Que trabajen mucho en su crecimiento personal. El sistema y todo lo que pueda manejar, pues es muy bueno, de hecho. Un sistema es algo que funciona ya, precisamente por eso es un sistema. Pero puede ser un buen vehículo para ir a algún lado. Pero si yo no sé manejar ese vehículo, puede ser un Lamborghini, pero si yo no sé manejar un Lamborghini, pues me voy a subir y no voy a sacar el potencial que tiene ese vehículo. Entonces yo tengo que prepararme para poder manejar ese vehículo, ¿ya? Y dejar mi bocho para poder pasarme ese vehículo. Pero para eso yo tengo que saber cuáles son las condiciones, cómo hacer los cambios, cómo llevar ese vehículo a sacarle el máximo potencial que tiene. Pero ¿quién es? Es el conductor. Entonces, quien tiene que prepararse no es el vehículo ahí está. Es el conductor, soy yo quien se tiene que preparar constantemente, quien tiene que aprender, quien tiene que invertir en uno mismo. ¿Para qué? Para que cuando yo me suba a ese vehículo, pues pueda rebasar a lo que se me atraviese enfrente. Si no, pues voy a ir a 20 por hora. Ni voy a saber hacer los cambios.
Bien, pues sí, vamos, bastante concreto el mensaje, ¿no? Yo creo que el sistema te va a llevar a donde tú quieras que te lleve. Y debes también reconocer, bueno, tomando en cuenta lo que hemos venido platicando a lo largo de esto, que qué tan productivo puede ser para ti y hasta dónde te va a llevar. Si tú crees que te va a llevar muy lejos, adelante, apuéstale, apuéstale. Pero si tú crees que ya no te conduce a ningún lado, hay miles y millones de vehículos en la vida que te pueden conducir a un lugar mejor. Pues bueno, Mario de Paz, muchísimas gracias por el tiempo prestado. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez, como se lo digo a todos los invitados, y que próximamente abramos temas de conversación de una manera diferente y que todo sea en pro de la gente que nos escucha. Pues un gusto para mí, Tony. Sigue adelante con este podcast, está magnífico, aportando valor siempre a la gente. Y en lo que podamos, estamos ahí para sumar. Pueden buscar mis redes sociales como Mario de Paz Figueroa, ahí me van a encontrar y si podemos aportar valor va a ser un gran gusto. Un abrazo, Tony, y gracias por la invitación. Al contrario, Mario, gracias a ti y recuerden que somos majestuosos y en el camino andamos. Éxito, just bye.